September we met, I can tell by your smile. Chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. He estado bastante tiempo desconectada aquí de YouTube, pero en Insta súper activa. Si no me seguís en Insta, os lo dejo por aquí, porque allí estoy subiendo un montón de contenido muy chulo de moda, reels, stories, un poquito de todo. Bienvenidos otra vez al canal. Arrancamos esta nueva temporada del canal, ya habéis visto que hay intro nueva. Hoy os traigo un vídeo que os lo he estado enseñando un montón, este producto por Insta, que se trata de la famosa, mundialmente conocida LumiSpa, la LumiSpa de Nu Skin. Entonces, yo la he estado probando, llevo un mes aproximadamente probando la LumiSpa. Os voy a dar mi opinión sincera sobre este cacharrito, sobre esta máquina, si funciona, si no funciona, qué es lo que me he notado, qué es lo que me está dando la LumiSpa. Así que no me enrollo más. Si queréis saber qué es lo que pienso sobre esta maquinita, quedaos ahí y seguid viendo el vídeo. Lo primero que todo quiero aclarar que yo no vendo LumiSpa, ¿vale? Yo no soy distribuidora de Nu Skin ni de LumiSpa. Yo abajo en la cajita de información y en el primer comentario fijado os voy a dejar una persona que sí que suministra estas maquinitas y que os puede dar más información de la que yo os voy a dar, que voy a intentar ser lo más completa y clara posible. Yo no me llevo nada tampoco de cada maquinita que le vayáis a comprar a esa persona si decidís comprarlas. Eso quiero que quede muy claro. Simplemente estoy haciendo el vídeo porque el producto creo que merece una reseña y quiero contaros exactamente qué es lo que yo he notado en mi piel y mis impresiones sobre esta máquina, ¿vale? Yo sé que es una máquina que es cara, ¿vale? Yo hacía mucho tiempo que la había visto. Sé de muchísimas bloggers que yo sigo, americanas sobre todo, que la utilizan y siempre había tenido muchísima curiosidad. Se vende la maquinita junto, o sea, el primer pack, por así decirlo, es la máquina con el limpiador, ¿vale? El limpiador facial. Tengo que deciros que también la he probado sin ese limpiador y no funciona bien. Yo pensaba que sí, que funcionaría igual y no. Para que te haga la limpieza efectiva y que el jabón saque espuma y quede la piel bien limpia, tienes que utilizarla con su limpiador. Este es el botecito del limpiador, ¿vale? Y este es el del contorno de ojos. El limpiador trae exactamente, ¿dónde lo pone? 100 mililitros y el contorno de ojos trae 15 mililitros, ¿vale? Son tamaños normales, ¿vale? De venta normal. Limpiadores os digo así para que tengáis rápidamente una referencia que hay pues para pieles sensibles, normales, mixtas, grasas y secas, ¿vale? Así que podéis encontrar el limpiador el limpiador idóneo para vosotros o vosotras sin problema. Esto evidentemente es tanto para hombres como para mujeres. Voy a entrar en los beneficios que tiene la máquina, ¿vale? La máquina, bueno, es inalámbrica, se puede sumergir, esto es una cosa que me encanta, porque yo qué sé, te vas a duchar por la mañana o por la noche, da igual. Mientras tienes la mascarilla, tú te puedes hacer tu limpieza facial, cosa que, bueno, pues ahorras tiempo y me gusta que se pueda sumergir. Es inalámbrica, como veis, tiene una base, que es esta base de aquí, que tú pues la guardas así encima de tu baño y se carga por aquí, por la base esta se carga. Este es el botoncito, ¿vale? Para encenderla y apagarla, mirad. Y estos son los movimientos que hace la maquinita. Son como unos movimientos de oscilación, ¿vale? Va oscilando, va rotando y oscilando. Entonces son 2 minutos. Va programada por 30 segundos, o sea, en ciclos de 30 segundos, ¿no? Cada 30 segundos hace una vibración que te indica que tienes que cambiar de cuarto de la cara, ¿vale? Yo pues la utilizo así, luego hago así, la zona de la barbilla y la zona esta de aquí y nariz. Entonces cuando hago este cuarto de aquí, digamos que hago así y paso hacia la nariz, cuando hago barbilla también paso por aquí, por debajo del cuello. En 2 minutos, ¿qué es lo que consigue esto? Ahí van los múltiples beneficios que yo al principio, o sea, no es que fuera incrédula porque había visto muchas personas el antes y el después, ¿no? Pero yo soy una persona que, ya lo sabéis, si lleváis tiempo viéndome, no tengo grandes imperfecciones en la piel. Básicamente lo que tengo son puntitos negros, espinillas, ¿vale? En la zona de aquí de la nariz y de aquí. Aquí tengo muy poquito. Entonces sí que ya me empezaba a notar un poquito ya de descolgamiento, ¿vale? De esta zona de aquí. No mucho, o sea, vamos a ser sinceros, no era una cosa exagerada, pero tú, que te ves cada día, lo vas notando. Entonces,
Aparte de limpiar, obviamente, profundamente, que esto lo quiero recalcar porque ya sabéis que yo todo lo que utilizo para limpiar la cara lo pruebo habiendo llevado maquillaje. Después de mi rutina habitual de desmaquillar, utilicé la LumiSpa para acabar de limpiar, ¿no? Y tengo que decir que siguió saliendo producto, todavía salía base. Entonces, obviamente es una limpieza mucho más efectiva que la que te haces tú a mano, por así decirlo, claro, mano a mano. Así que lo de que limpia profundamente, testado y comprobado. Reafirma, el tema de la reafirmación, vale, tengo que deciros que sí, o sea, estoy notando el efecto reafirmante, antes del mes ya lo empecé a notar. Varias cosas, cuando yo me pongo seria, las comisuras tendían a bajar, ¿vale? Entonces, ahora podéis ver que están como más rectas. Entonces yo esto lo estaba empezando a notar, que se me estaba descolgando un poquito todo esto. Esta zona de aquí está más reafirmada. El tema de la papada también está más reafirmada. Y tengo que deciros, cosa súper importante, yo creo que en las fotos se va a ver. Yo aquí, en esta área de aquí, tengo una cicatriz. ¿Qué pasa? Que con los años, porque bueno, a mí me operaron de aquí, ¿vale? Con los años, ¿no? Pues la cara va cayendo. Esta cicatriz empezaba a notarse, cosa que cuando era más jovencita no se veía. Pues desde que estoy utilizando la LumiSpa, os puedo asegurar, y lo podéis ver en fotos, esta cicatriz es casi imperceptible. ¿Por qué? Porque aparte de reafirmar, esto activa el colágeno natural de la piel. El colágeno al final es lo que nos hace que estemos rellenas, ¿no? Que los huecos, que no aparezcan estos huecos de hundimiento de la cara y que no se descuelgue. Entonces estoy viendo una mejora en la textura y en la densidad de la piel, que es lo que yo creo que está haciendo que esto vuelva a estar como más en su sitio y esta cicatriz no se note tanto. Igual pasa con las comisuras de aquí. Arrugas de expresión, yo tenía un poquito aquí, tengo todavía, o sea, es mínimo, son las de expresión, que también están más reducidas, y las de la frente tenía sobre todo una aquí y una aquí en el entrecejo que están disminuidas, o sea, eso no hay duda, se ve, es que lo ves. Luego, tema de poros. ¿Qué pasa con los poros? A mí no hay nada que me quite los puntos negros, o sea, cada 2x3 tengo que estar apretando. Utilizo las tiritas estas, mascarillas, etcétera, etcétera, y bueno, todos los productos habidos y por haber los voy probando, pero al final siempre tengo que acabar apretando. Desde que estoy utilizando la LumiSpa, los poros están más afinados y tengo menos poros, o sea, no me han de momento, pero creo que al final acabarán desapareciendo. No han desaparecido en su totalidad, pero sí que es cierto que están mucho menos visibles, más finos y son más pequeños. Entonces tengo menos también. Entonces te puedo decir que me está funcionando con el tema de los poros. Después, lo que yo noto también, esto es apreciación mía, el maquillaje me asienta en las bases de maquillaje muchísimo mejor, porque como hay como una estimulación de la microcirculación de la cara, está la cara como más hidratada, más luminosa, y la calidad de la piel pues ha mejorado. Entonces, ¿qué pasa? Que la base no se me cuartea y está muchísimo mejor. Estos meses de frío, por lo general, a mí me salen bastantes pellejitos porque tengo la piel muy sensible, y en los labios también, pues no me están saliendo. O sea, no sé si es a causa de la renovación celular que hace la máquina, o que bien esa cuestión de que también mejora la hidratación de la piel. La cuestión es que los pellejitos no me están saliendo. Luego también activa lo que son las proteínas antiedad. Esto no os lo puedo comprobar, ¿vale? Si estas proteínas están activadas o no, pero ya os digo que yo me noto la piel más firme. Y los ojos también, tengo que deciros que este párpado me estaba empezando a caerse un poquito. En este no me pasaba tanto, yo creo que por tener aquí la cicatriz, como que esta zona yo siempre la tengo más tibante, este ojo. Entonces este párpado no está tan caído, y yo esto lo noto sobre todo cuando me hago los delineados, cuando me maquillo, porque tengo más espacio entre el párpado superior y la línea de pestañas, con lo cual reafirmación hay, o sea, es una evidencia de que reafirmación hay. Tiene dos cabezales, ¿vale? Bueno, yo tengo dos cabezales, pero aparte de este cabezal hay otro cabezal que es para pieles más gruesas o para hombres, que incluso pues sirve también pues, para limpiarte, arreglarte la barba, lo he visto que también sirve, pero bueno, yo tengo el normal. Luego está este otro cabezal así como más chiquitito, este es para el área del contorno de ojos. Me aplico la crema por aquí y con la maquinita pues ayudo a que lo que es los componentes y la crema penetren mucho mejor, entonces estimula toda esta microcirculación de aquí
¿vale? Muy suave, y lo hago sin movimientos de C, y es lo que os digo, esto de aquí lo noto muchísimo mejor. ¿Qué más? ¿Qué más? Datos curiosos. Deciros que esto está hecho con silicona quirúrgica, ¿vale? Y no son filamentos, como podéis ver, no son pelitos, cosa que es muchísimo más higiénico, porque siempre en los pelitos se queda polvito, ¿vale? Y siempre pues en los pelitos pues ya sabemos, ¿no? Que se pueden quedar como más bacterias, más cositas pues que en lugar de beneficiarnos nos pueden perjudicar y nos pueden hacer sacar granitos y cositas de estas. Dato también que yo estoy notando, evidentemente al tener la piel más limpia, más renovada, porque al final esto es como que te hace una microexfoliación, noto que aparte de la mejora que está haciendo el aparato en mi piel, las cremas están penetrando muchísimo mejor, porque es que es un cambio enorme, que evidentemente gran parte es por esto, pero claro, también hace que todo el dinero que tú inviertes en cosmética luego lo rentabilizas más, ¿no? O sea, como que le estás sacando más partido a los productos que estás comprando, con lo cual, o sea, me parece una cosa súper importante. Vale, dicho esto, os voy a decir los precios por si a alguien le interesa saber cuánto vale la maquinita. Ya os digo que es cara, ¿vale? No es una máquina barata. El pack de máquina con limpiador, que esto va unido, o sea, si compras la máquina te dan el limpiador, son 256 euros, ¿vale? Si tú quieres todo el pack completo, lo que es máquina, limpiador, el cabezal este para la zona del contorno, que también pues disminuye las arruguitas de patas de gallo y demás, y la crema de contorno de ojos, todo este pack son 406 euros. ¿Qué pasa? Que tú puedes comprar solo esto con la crema de contorno, o puedes comprar lo que es esto con el cabezal de contorno y tú ya te comprarás la crema cuando tú quieras. Hay distintas opciones, no tenéis por qué coger todo el pack, o sea, el de los 400 euros, ¿vale? Yo sé que es cara, es una inversión. ¿Qué pasa? Que realmente, como te mejora muchísimo la piel, si sois de ir a la esteticien a haceros limpiezas, cuidados faciales y demás, al final esto es como tener una esteticien en casa, perdonadme las esteticiens, ¿vale? Que no quita que no vayas igualmente, ¿no? Pues a hacerte tratamientos pues, energizantes, de vitaminas, limpiezas como más en profundidad, las puedes seguir haciendo igualmente. Pero sí es cierto que la calidad de la piel te mejora muchísimo y previenes un montón lo que son los signos de la edad. Mi opinión, en mi caso, a mí me ha funcionado, o sea, creo que es una buena inversión, en el sentido de que, hombre, si no te cuidas tú, ¿no? Pues ¿quién te va a cuidar? Porque, claro, yo me noto la piel muchísimo mejor, quien me conoce me lo dice, o sea, se te ve la piel muchísimo más unificada, la tez más luminosa, hidratada, entonces para mí vale la pena. ¿Que es cara? Sí, pero bueno, aquí ya cada uno decide en qué invierte. Obviamente, pues a lo mejor hay personas que se la pueden comprar así de golpe, pues no sé, yo creo que sí vale la pena hacer un rinconcito, una hucha, para podértela comprar, sí, aunque sea de momento pues esto y lo que es la máquina y el limpiador facial. Ya luego, si te quieres comprar el otro cabezal y otras cositas, pues más adelante poco a poco lo puedes hacer. O si bien no te puedes permitir comprarte ahora mismo la máquina, puedes empezar con los limpiadores. El limpiador también os digo que es muy bueno, el limpiador y crema son muy buenas. Otra cosita a deciros, sí es cierto que la chica que la suministra, ¿vale? Que la tenéis abajo, Today Before Sunset, si le decís que vais de mi parte, o sea, del cajón de Su, tiene una pequeña, podríamos decir una pequeña sorpresa para vosotros o vosotras si la queréis adquirir, pero esto ya lo tenéis que hablar con ella. Y desde aquí pues nada más, espero que os haya servido el vídeo. Si teníais dudas sobre esta máquina y curiosidades, espero haberlas resuelto. Si tenéis alguna otra curiosidad, pues abajo en comentarios me lo podéis escribir. Si os ha gustado el vídeo, dejadme vuestro like. Si no estáis suscritos al canal todavía, no entiendo por qué, suscribiros abajo en el botoncito de suscribirse. Y si me queréis ayudar todavía más o pensáis que este vídeo le puede interesar a alguien, no olvidéis compartirlo en vuestras redes sociales o por WhatsApp o lo que queráis, abajo en la pestañita de compartir. Y desde aquí ya simplemente solo me queda agradeceros el apoyo, que me sigáis viendo y que os mando un beso muy muy grande allí donde estéis.